Dios les bendiga, mis hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les extrañamos muchísimo y a la misma vez estamos orando por cada uno de ustedes. Fíjense que en este tiempo en que se nos ha recomendado por el bien de la población no salir de nuestras casas o tratar de mantenernos en nuestros hogares, pues hemos tenido mucho tiempo para meditar en la palabra del Señor. Y es precisamente eso lo que queremos hacer, queremos compartir algo que el Señor ha puesto en nuestros corazones, que ha bendecido nuestras vidas. Y tenemos la seguridad que también bendecirá sus vidas igualmente. Miren, en este tiempo en que estamos tratando de practicar un toque de queda, pues algunos no están yendo al trabajo. Los niños no están asistiendo a la escuela. Las tiendas están limitando las cantidades de personas que pueden entrar a una tienda a la vez. Y pues para nosotros como creyentes no podemos reunirnos en nuestros templos en este momento. Bueno, entonces nosotros hemos entendido que como la iglesia no es el edificio donde nos reunimos semana tras semana, nada nos puede quitar de buscar a Dios desde nuestros propios hogares. Así es de que en este tiempo muchos han levantado o muchos están levantando un altar familiar. Esto me ha recordado a mí en este tiempo, al meditar en la palabra del Señor, esto nos recuerda el momento en que Israel celebró la Pascua en Egipto antes de salir de Egipto. Los hogares, de pronto, así como nosotros, así como en nuestro caso, que nos hemos visto en esa necesidad de levantar esos altares en nuestros hogares. Bueno, en el tiempo en que Israel celebró la Pascua en Egipto, pues los hogares se convirtieron en altares esa misma noche. Aún no había templos, no había un tabernáculo en ese tiempo, así que nada nos limita a nosotros de poder levantar un altar familiar en nuestros hogares. Ahora, la palabra que queremos compartir con usted es en base a Éxodo capítulo 12, versículos del 1 al 14. Mi esposa estará compartiendo algunos de los versículos de este capítulo 12 de Éxodo. Leamos rapiditamente. Amén. En Éxodo capítulo 12, comenzando el versículo 3, dice la palabra de Dios: hablar a toda la congregación de Israel diciendo: en el 10 de este mes, tómense cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. El versículo 5 dice: el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomarás de las ovejas o de las cabras. El versículo 7 dice: y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. El versículo 11 dice: y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. Ese día el pueblo de Israel hizo un altar en sus propios hogares. Sacrificaron ese animalito en sus propios hogares. Al igual que nosotros en este tiempo que pues bueno, el altar, el culto a Dios, ¿verdad? Se hace desde nuestros hogares. Bueno, pues queremos compartirles 3 reflexiones para este tiempo en que estamos levantando esos altares en nuestros hogares. En primer lugar, bueno, tenemos siempre que recordar que Cristo nos sigue librando de la muerte, así como a la nación de Israel. Para que los israelitas se salvaran de la plaga de la muerte ese día, tenían que matar un cordero sin defecto y colocar su sangre en los marcos de las puertas de cada casa.
Entonces, Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. amén. Así es de que miren, ese día había una amenaza de muerte. La palabra del Señor dice que el ángel de Jehová pasaría por la ciudad, por la comunidad, y entonces tomaría la vida, o sea, mataría a aquellos primogénitos que estaban viviendo o que vivían en casas donde no estaba la marca o el sello de la sangre en el dintel de la puerta. Mas sin embargo, también, ¿verdad? La palabra del Señor dice que ese día aquellos que se habían tomado a la tarea y habían sido obedientes a las órdenes del Señor, de haber sacrificado al animalito sin defecto y tomar de esa sangre y mancharlo, rociarlo en los postes o en los marcos de las casas, dice la palabra del Señor que el ángel de Jehová simplemente pasó por ahí. Por eso en inglés lo conocemos como Passover, passage en hebreo, que significa de que no se detuvo ahí, sino que simplemente pasó. Bueno, nosotros ahora cuando pensamos en ese corderito que era sin defecto, que era inocente, un corderito joven, que se degolló ese día, que se sacrificó para, ¿verdad? Porque la sangre de ese corderito vino a ser el sustituto de aquellas personas. Bueno, 2 de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para nosotros fuésemos hechos justicia delante de Dios en él. Si usted recuerda bien, el mensaje del domingo pasado tenía que ver con unas buenas noticias. Y para empezar, las noticias más hermosas, más buenas que nosotros hemos escuchado es el mensaje del Evangelio. Es que Cristo salva. No importa cuán pecador, Cristo salva, Cristo redime, Cristo santifica en el nombre del Señor. Así es de que, bueno, las buenas nuevas para nosotros hoy en día es que independientemente de lo que esté ocurriendo, Cristo nos sigue librando de la muerte espiritual. Quizás se llegue el momento donde tengamos que morir físicamente, porque todos vamos a morir, mas sin embargo, en Cristo tenemos vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Por eso hoy podemos decir que aun cuando la paga del pecado sea muerte, la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén, aleluya. En segundo lugar, hay promesas de bien para los que estamos en Cristo. Amén. Para un tiempo como este, mis hermanos, que estamos en una pandemia, parece que es una amenaza, ¿verdad?, de muerte o calamidad, ¿verdad? Es una realidad para muchas personas. Pero nosotros encontramos promesas de nuestro Dios, encontramos paz en Él. Y es lo hermoso, ¿verdad?, de estar en Cristo, de aceptar, ¿verdad?, esa sangre del Cordero, ¿verdad?, que nos cubre, que nos protege y que nos ofrece esperanza en Él. Amén. Fíjense que en este tiempo no es muy común la predicación o el mensaje que habla acerca de las pruebas o acerca de la realidad de lo que muchos de nosotros vamos a atravesar. Cristo mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Ahora, el hecho de que Cristo venció el mundo no significa de que no vamos a atravesar por situaciones adversas. El Salmo 34 dice que muchas son las aflicciones del justo, mas de todas ellas les librará Jehová. Ahora, esta pandemia, esta epidemia, este virus es una amenaza de muerte para nuestras vidas. Es una amenaza de enfermedad, de mortandad. Y bueno, yo no sé, ¿verdad? En algún momento quizá nosotros hemos atravesado por esas enfermedades. Mas aún cuando esta misma epidemia nos amenace de muerte o nos amenace con enfermedad, nosotros tenemos que mantenernos tranquilos. Tenemos que recordar que Dios en su palabra nos ha dado promesas donde Él nos anima a no temer. Por ejemplo, en San Juan capítulo 14, versículos del 1 al 3, Cristo dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces, aun cuando
tuviésemos que atravesar por un proceso de enfermedad, la misma Biblia dice, no se turbe vuestro corazón. Aun cuando esa misma enfermedad nos conduzca cada día más hacia la muerte, bueno, no se turbe vuestro corazón. Tenemos una esperanza bienaventurada y tenemos una morada que Dios, que Cristo ha preparado para cada uno de los que creemos en Él, para cada uno de los que le amamos. Más adelante, en el mismo capítulo 14, bueno, a mí me encanta esto, porque son dos ocasiones en el mismo capítulo en que Cristo enfatiza una frase, y la frase es que no se turbe vuestro corazón, no tenga miedo. San Juan capítulo 14, versículo 27, la Biblia dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Miren, es impresionante cómo es que Cristo dice, yo, la paz que yo doy, yo no os la doy como el mundo la da. Porque mire, en este tiempo en que el hombre, la mujer vive en pánico, o están preocupados, o estamos viviendo en este momento de incertidumbre, la paz de muchos depende de cuántas botellitas de agua podemos encontrar en el supermercado. Quizá la paz de otros dependa de cuánto dinero hay en el bolsillo o cuánto tenemos en el banco. Mas sin embargo, Cristo nos dice que la paz que Él da, Él no la da como la da el mundo. Dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. La paz que ahora nosotros disfrutamos como creyentes es una paz que existe aún en medio de la situación adversa, aún en medio de ese momento de pánico o ese momento de aflicción. Aún ahí podemos nosotros experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mire, en tercer lugar, la tercera reflexión que queremos compartir con ustedes, ¿verdad? Ahora que pues estamos practicando un toque de queda, un altar a Jehová, un altar a Dios desde nuestros hogares, es que nunca olvidemos lo que somos ahora en Cristo. En el Antiguo Testamento, Dios le dijo en muchas ocasiones que cuidaran de no olvidarse de dónde los había sacado el Señor. Es tan importante nosotros reconocer que como hijos de Dios, Cristo nos ha sacado, ¿verdad?, de la perdición, de la muerte espiritual y nos ha dado una vida eterna. Así es. En Éxodo capítulo 12, versículo 25 al 27, la palabra de Dios les dice al pueblo, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Una respuesta, ¿verdad?, de adoración al pueblo, ¿verdad?, cuando, ¿verdad?, recuerda lo que el Señor había hecho por su pueblo. Así con nosotros, de nosotros adorar a nuestro Señor Jesucristo siempre cuando recordamos lo que Él ha hecho por nosotros. Es tan importante recordar la palabra de Dios, que Dios recalca esto al pueblo, que no nomás ellos, sino también sus hijos. En Deuteronomio capítulo 6, leemos del versículo 5 en adelante, dice la palabra de Dios, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, mis hermanos. Por eso es muy necesario que en este tiempo en que no podemos reunirnos en las iglesias, no dejemos de levantar esos altares familiares en nuestros hogares. Para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, Dios les pedía que no olvidaran de dónde el Señor les había sacado. Cuando te enriquezcas, esta mañana yo leía, ¿verdad?, conforme al plan de lectura que llevamos, no te olvides, cuando te enriquezcas, cuando
tengas oro, cuando tengas plata, cuando tengas poder, no te olvides de dónde el Señor te ha sacado. Pero para nosotros, mis hermanos, para nosotros que ahora conocemos a Cristo y sabemos de dónde el Señor nos ha sacado, nosotros lo hacemos con gozo, nosotros lo disfrutamos, nosotros levantamos esos altares de oración, esos altares, ¿verdad?, en nuestros propios hogares. Y yo tengo toda la confianza que como miembros de la Iglesia Fuente de Vida, usted está levantando un altar de oración, un altar de alabanza. Usted está ministrándole a sus niños. Usted como sacerdote del hogar, varón, la dama, ¿verdad? Están ustedes tomando, ¿verdad?, esta oportunidad que tenemos, ¿verdad?, de ministrar a nuestros familiares. Quizá usted tenga algún hijo, alguna hija que está en este momento apartado del Señor. Bueno, aproveche la oportunidad para invitarle a su hogar, para ministrarle a través de la palabra del Señor. Mis hermanos, estamos orando por cada uno de ustedes. Mire, amigo o amiga, si usted no conoce al Señor, si usted en este momento se encuentra en pánico o en preocupación, quizás sea porque usted no conoce personalmente a nuestro Señor Jesús. Y queremos darle la oportunidad de que usted también conozca a ese Cristo maravilloso que murió por nosotros, que fue el sustituto perfecto y que a través de Él nosotros obtenemos perdón de pecados. Y la paz más maravillosa que puede existir en este mundo es saber que estamos en paz con Dios. Por eso la palabra del Señor dice en Romanos 5:1 que a través de Cristo nosotros tenemos paz, ¿verdad? Somos justificados delante de Dios en Cristo, pero también tenemos paz, ¿verdad?, delante de Dios. Así es de que le invitamos, usted simplemente dígale a Cristo: entra a mi corazón, perdona mis pecados, te confieso como mi Señor y mi Salvador, creo en lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. Y usted dígale al Señor: escribe mi nombre en el libro de la vida para que donde tú estás, para que ese lugar que tú has preparado para mí, yo algún día también lo conozca y pueda estar juntamente conmigo. Nada te impide, que no permitas que nada te impida, que nada te limite de buscar el rostro de nuestro Señor Jesús. A nuestros hermanos de la Iglesia Fuente de Vida, seguimos orando por ustedes. Confiamos que el Señor está con nosotros. Estamos en las mejores manos, son las manos de nuestro divino Salvador. Permítanos en este momento orar por ustedes y juntos pidámosle a Dios que Dios nos dé la fortaleza y Él nos dé la guianza para saber cómo proceder en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Padre bendito, te alabamos en este momento. En este momento, Padre, recordamos lo que tu palabra nos dice en el Salmo 23, cuando tu palabra nos dice que aun cuando ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. En ti estoy confiado, Padre eterno. Estamos en tus manos, Dios mío, y sé que tú tienes las vidas de mis hermanos en tus manos y tus cuidados están sobre cada uno de nosotros. Yo te pido en este momento, Padre, tú vengas a traer quietud, que vengas a traer paz, Señor, y que permitas que esta palabra venga a animar a nuestros hermanos, Señor. Reprendemos toda mentira del enemigo, Señor. Toda, Señor, falta de confianza, Señor, toda angustia, toda preocupación, renunciamos a ella y declaramos, Señor, que tu Santo Espíritu viene a darnos esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Guarda nuestras mentes, guarda nuestros corazones, Señor. Guíanos en este tiempo, Señor. Muévenos, Señor, en este tiempo a ser compasivos, a ser compartidos, Padre eterno, y aprovechar de esta oportunidad para compartir de esas buenas nuevas del Evangelio, Señor, con todo aquel que no te conoce, Padre. Estamos en tus manos y te doy gracias por este tiempo y esta palabra, y a ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Qué hermoso es nuestro Dios. Mis hermanos,
Este próximo domingo usted va a poder encontrar en el sitio web de nuestra iglesia, que es el www.mifuentedevida.org. Usted podrá encontrar el mensaje correspondiente para este próximo domingo, pero también podrá encontrar las notas de un devocional que usted podrá compartir con su familia de una forma interactiva, de una forma dinámica. Nosotros, en nuestro caso, este domingo pasado, nosotros levantamos un altar familiar aquí en nuestro hogar y tuvimos un momento glorioso. Dios nos bendijo grandemente, entonamos algunos cantos, levantamos la ofrenda también, compartimos la palabra de una forma dinámica, de una forma interactiva. Mis hijos participaron en la palabra, ellos oraron de igual manera y finalmente, ¿verdad?, terminamos con una oración, ¿verdad?, dándole gracias a Dios por su palabra, pero también orando por cada uno de ustedes. La iglesia sigue, hermano. Amén. La iglesia continúa. Amén. Amén. Gloria a Dios. Ahí mismo en nuestro sitio web usted puede encontrar, ¿verdad?, una sección donde usted puede donar en línea. Ahí hay una opción, mis hermanos, que es segura y usted puede mandar sus ofrendas o sus diezmos ahí. Si usted prefiere enviarlo por cheque, entonces también lo puede hacer, ¿verdad?, al P.O. Box 6005, aquí en Eagle Pass, Texas, 78853. Y agradecemos, ¿verdad?, su continuo apoyo, ¿verdad?, a la obra de Dios, y damos gracias y seguiremos orando por ustedes, mis hermanos. Amén. Solamente les recordamos, mis hermanos, nada nos puede impedir seguir alabando a Dios. Nada nos puede impedir seguir siendo generosos. La obra continúa. Permita que su generosidad continúe, amén, en base a la palabra del Señor. La iglesia sigue teniendo necesidades, hay cosas que tienen que seguir pagándose y les agradecemos mucho su fidelidad a Dios y su generosidad para con su iglesia. Dios les bendiga y pues hasta pronto. Amén.